ser hermosísimo, valioso museo, el único museo de Lajas, que contiene todo un patrimonio de lo que fue la guerra, sobre todo en materia de la guerra aeronáutica del sur. ¿Sí? Muchas gracias a la doctora Silvia Rodó, con la doctora Martina, la doctora de Letras, a los estudiantes de Letras, a los estudiantes de Guaraní. Muy buen día a todos. Bueno, en este lugar es un sitio privilegiado que tenemos nosotros paraguayos. Informar que la señora Camila ha mencionado la experiencia de carácter privado, de que es así, pero que tiene siempre la gentileza de circunstancias especiales para la gente que puede atender acá, abrir la puerta como hacemos todos nosotros. Acá uno puede observar no solamente estos recuerdos de lo que puede ser la guerra, de los diseños, recreaciones de los aviones utilizados, las máquinas de paracaídas, los distintos implementos de guerra. Acá tenemos las condecoraciones que son parte de las que recibimos sus padres, ¿verdad? Toda la historia está resumida en este precioso y hermoso lugar. Yo creo que siempre tenemos que valorar y sobre todo las cosas que tenemos, que esto, como decía el querido Guevara, Lucilo Rodríguez para decir, es un lugar que resguarda esa historia. Porque hablar de esa guerra es hablar de uno de los dos momentos más dolorosos y más tristes del pueblo de la patria. Aquí hoy el cambio agrario no sabe que Paraguay, no sabe que pocas son las naciones del mundo que tuvieron la circunstancia desgraciada de pasar por dos terribles guerras. La primera, la más trágica en la historia del mundo, una especie de guerra de exterminio que fue la que se dio de 1864 a 1970. Podemos contar siempre de 1865, pero ya en 1864, en mayo, ahora el 1 de mayo va a ser un aniversario más de la firma de aquel triste y tratado secreto de la Triple Alianza contra Paraguay. Yo también siempre suelo hacer una precisión. No fue el Paraguay contra la Triple Alianza, sino la Triple Alianza contra Paraguay. Los enemigos que vivieron acá y desarrollaron un proceso que históricamente tendría que haber durado, como decían, probablemente un mes. Entonces un mes acabaría de todo y que en un mes en Paraguay ya sería parte de la historia y decir alguna vez existió un país llamado Paraguay. El territorio iba a ser dividido entre las tres potencias que en este caso se unieron para encarar la guerra a Paraguay. Un Paraguay floreciente, un Paraguay que en ese momento tenía un desarrollo extraordinario en materia de lo que hoy en día sería la actividad industrial. Entonces veían ustedes que teníamos una fundición de hierro, en ese momento pasaba a ser probablemente la más importante de América, una competencia para una potencia del mundo que es Inglaterra. O sea, habla que siempre de bambalinas que Inglaterra propone a los tres países y para la guerra contra Paraguay. Iniciada la guerra, nosotros tuvimos esa circunstancia que le decía lastimosamente la desventaja, pero eran muy numerosos con respecto a nosotros. Eso empezó en el territorio argentino, se trasladó al territorio paraguayo en 1866 y allí se da la batalla del sur, aquella que se libraron en un parlamento de Yembucú. Cualquiera de ustedes va a recordar por lo menos el nombre, decir, por ejemplo, la batalla de Pedro Blanco, probablemente la histórica, la batalla, la única ganada por el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. La batalla de Curupaytí, que tuvo como héroe máximo, una personalidad muy reconocida en el mundo, estudiada en el mundo, como su lo fue José Luis Díaz, un hombre que nació muy lejos acá, al otro lado, al Monarquía Quirayú,
Y esa persona que falleció tristemente a consecuencia de esa guerra terrible que sufrimos, murió muy joven. También van a recordar ustedes el Club Paracrines, el Arturo Bellaco, en el caso emblemático de lo que fue y es y seguirá siendo siempre una hija para esa imagen emblemática de la iglesia que fue bastardeada, pero que quedó firme dentro de todo una serie de rastros de esa violenta agresión que sufrimos nosotros. Esa guerra toma un punto muy importante cuando en 1867 el mariscal, entonces Francisco Solano López, convoca a los más entendidos en el idioma guaraní, ahí en Paso Cucú, y entre los más entendidos estaban, por ejemplo, para decirle el nombre de Luis Caminos, que prácticamente lideró esa reunión junto a otros más, y la misión era en un día elaborar un alfabeto guaraní, y eso ocurrió el 18 de mayo de 1867, y con ese alfabeto el Paraguay comienza a publicar estos periódicos. Eran pocos en número, también, como dice el nombre periódico, no eran la versión diaria o de todos los días. A la cabeza estaba el famoso Carlos Subí, luego estaba casi que la Madre, el Centinela y la Estrella, que fueron los cuatro periódicos que aparecieron en tiempo de la guerra de la Primera Alianza contra el Paraguay. ¿Y cuál era el idioma utilizado? Era guaraní. Guaraní sirvió para, burlándose del enemigo, levantar la moral de las tropas en general del Paraguay. Antes de la guerra hubo un caso muy importante que quedó registrado y quedaron nombres. En esa guerra se decía en la previa de esa guerra, las autoridades de la Primera Alianza, en este caso representada por el presidente argentino, Bartolomé Mitre, decían que si queremos destruir a Paraguay, primero tenemos que destruir a Guaraní. Esa es la cuestión que quedó, y por eso no es muy hábil, muy inteligente que hace, que da fuerza a Guaraní. Yo suelo decir siempre que toda la trayectoria de la guerra se desarrolló en Guaraní. Prácticamente nadie hablaba castellano, y mucho menos inglés, francés, alemán o portugués. No tenemos que perder de vista, yo dije, sanguinaria guerra, la guerra de exterminio, dejó 900.000 personas muertas. Luego, hoy suelo decir siempre que Paraguay es un gran cementerio. No en todas las guerras del mundo murieron 900.000 personas. Quedó diezmado de Paraguay. Y parte de las muertes involucran, por ejemplo, a las mujeres que combatieron en Chile, la que tanto recordó y recuerda, solo recordaba el Papa Francisco. La mujer más gloriosa de América. Y yo le invito a eso, porque tenía exactamente conocimiento de lo que ocurrió en esa guerra. Probablemente él y mucha otra gente de afuera hayan conocido mejor la historia de Paraguay que nosotros. Los niños de los mártires en el Guaraní murieron hablando y orando de Guaraní. Pedían socorro con Guaraní. Ellos jamás pidieron socorro en inglés, en chino, en coreano, en ruso, en portugués, en castellano. Guaraní y en la escuela. Guaraní y en la escuela que hubo afuera. Esto va a terminar en su doctorado. Y luego va a venir la muerte de López, que va a venir la reconstrucción del Paraguay. Y nuevamente aparecen las mujeres, que son muy importantes en la historia del Paraguay. Esas mujeres que estaban en ese 10 miserable por ciento del Paraguay eran mayoritariamente más numerosas que los varones. Y entonces hicieron algo que probablemente muy pocas mujeres en el mundo puedan hacer algo igual. Comenzaron a tener hijos. Y qué cantidad de hijos que tuvieron esas mujeres. Se encargaron de repoblar el Paraguay. El Paraguay de probablemente 30.000 sobrevivientes. Algunos un poco para exagerar y para sacar un poco más de dolor a la historia, que son no quedaron 120.000, 150.000 en realidad. Probablemente hayan sido 30.000 las personas que quedaron vivas. Y bueno, las mujeres que van a tener más o menos 10, 15, 20 o más hijos.
Y eso hizo que la población del Paraguay se recuperara en número. Cuando empieza la guerra del Chaco, ya prácticamente el Paraguay llegaba a tener una población aproximada a las 300.000 personas. Llegó aproximada. ¿Y por qué esto es tan importante en este relato? Porque nuevamente, 60 años después, el Paraguay pasa por otra guerra. La guerra del Chaco, ¿verdad? Y en la guerra de la Triple Alianza murieron 900.000 personas. En la guerra del Chaco hay que mencionar que murieron 33.000 paraguayos. Recorriendo el Chaco, otra vez nosotros vamos a encontrar el Chaco como un gran cementerio. La historia del Paraguay es una historia trágica, es una historia que tiene esos ribetes de mucha violencia contra nuestra nación. Y cuando ya la guerra se estaba anunciando, porque los bolivianos de ustedes saben, tenían el gran problema de la salida al mar, probaron hacia el Pacífico, tuvieron sus guerras, lastimosamente salieron perdiendo. ¿Y qué hicieron el ejército? Se van a la guerra hacia el otro lado. Y al otro lado estábamos nosotros. Y ya se cuenta que en 1928, muchos de los soldados, la gente que estaba trabajando en el sector estratégico, de lo que era en este caso las Fuerzas Armadas de Bolivia, que habían venido al Paraguay. Ustedes saben cuál fue el motivo más importante de la presencia de ellos acá. Un gran enemigo que ellos veían, así como la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, ese gran enemigo se llamó el idioma guaraní. O único África con guaraní. Con aquí una parte importante de la población de Bolivia, la que tiene sus límites con el Paraguay y en la Argentina, la Triple Frontera, se ha oído la ciudad en adelante, ahí están los departamentos de Tarija, de Pando, Santa Cruz, que son departamentos en adelante. En Bolivia hoy tiene reconocido 38 idiomas oficiales. Uno es el español y fuera del español 37 idiomas nativos. Tenemos 37 idiomas nativos. El orden de mayor a menor, mayor número adelante, el Aymara, el Quechua y el tercer lugar del orden. Sin embargo, con todo eso, ellos, hasta 1928, porque combatieron los roles precisamente que estaban en la frontera, la que venían en la zona más alta de Bolivia, y ellos vinieron para aprender guaraní. Finalmente, se desata la guerra, y allí aparece un gran personaje, que fue recordado por otro gran personaje, un héroe paraguayo, un héroe sin igual, un gran escritor, sin duda fue Emiliano de Fernández. Un gran amigo de él fue asesinado por los bolivianos, el teniente Adolfo Rojas Silva. Y cuando ese incidente ocurrió, van a recordar también ustedes, se dieron otros incidentes, como por ejemplo la matanza de los estudiantes en el Palacio del Gobierno, el tiempo de José Pedro Uriano. Los estudiantes que salieron a reclamar la defensa del Chaco. Y luego, insisto, tomamos a eso, al gran personaje, al gran promotor, a esa persona que levantó la moral de Paraguay. Y ese fue Emiliano cuando en una famosa canción, yo recuerdo que dice Roca Silva de Cabo. Es que Paraguay como ajeno con la obra de la Biblia de acá, Roca Silva de tu cuerpo. Y eso movilizó a Paraguay. Increíblemente un nombre y una poesía de esta canción movilizó a Paraguay. Y allí empieza todo un proceso muy complicado de nuevo. Estábamos nosotros preparados para una guerra y lastimosamente no. Veníamos, apenas estábamos saliendo de las miserables circunstancias de la guerra grande, de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Y nuevamente estábamos allí entrando a la guerra con una escasez, en este caso, por ejemplo, de los implementos bélicos, de armamentos. Bolivia, en cambio, estaba muy perfectada. No tenemos que perder de vista que ellos contaban con el apoyo también norteamericano en su momento y tenían equipamientos mucho más sofisticados y más avanzados que los nuestros. La aviación boliviana era tremenda. Todo lo que ellos tenían en materia de artillería era de serie. Y así todo se desarrolla la guerra y esa guerra tuvo un bautismo de sangre, el histórico bautismo de sangre en la batalla de Boquerón.
Y a partir de allí se van desarrollando todas aquellas batallas memorables, donde el Paraguay, sin tener nada, sin tener tenido todo en contra de la población de alguna manera, comienza a manifestarse y a ganar, y a vencer y llegar hasta el final. Incluso las tropas paraguayas, como ustedes van a recordar, pasaron el límite actual que tenemos con Bolivia. Paraguay llegó mucho más adentro, al famoso Paracuchí. Y allí recordar la padre de la carrera nacional de Camilla, y mucha de esta gente, que con una valentía, un coraje, fuera de serie, ellos combatieron por el Paraguay. No es poca cosa lo que ocurrió. Lastimosamente hoy, en muchos de los libros que se usan en las escuelas y los colegios, el recuerdo de estas dos guerras simplemente pasa por leer a veces una página, mencionar mal que mal a algunas mujeres, recordar mal que mal algunas de las fechas de estas históricas batallas, y luego a otra cosa más importante. Hay poca vinculación con el heroísmo, hay poca vinculación con la apreciación del coraje de la valentía de la gente que mató allí. Imagínense que ni siquiera estábamos perpetrados. Yo tuve un abuelo que fue a la guerra que me contaba, y se reía de verme. Una cosa parecía irónica, fue increíble con mi padre, de cómo él mismo, de haber pasado por momentos tan complicados, finalmente llega a una situación de privilegio, decía él, y él decía que estaba muy contento por eso. Y él va a la guerra sin tener armas, sin tener un arma. Y le dijo, si yo quiero hacer la guerra de jóvenes, a la gente abuelo, así va a ser el hijo. Ahora que la tengo con una bombita en la casa. Y le decía, hasta que por fin una mujer me dijo, tenemos una gente local. Cuando yo lo llamo, y le sacó de la una pistola que tenían sus soldados bolivianos. Y como esas historias son muchas, estos soldados paraguayos que pasaron por circunstancias de hambre y de sed, cuando nosotros a veces contamos y llegaron al extremo de tener que beber su propia orina, y que en algún momento allí aparece una figura fundamental para que de alguna manera se racione el agua. Y todos recuerdan que en la guerra del Chaco se le dio un lugar privilegiado a una bebida que todos conocemos como PRD, porque eran nosotros, uno acá, uno allá para otro, para que a todos les alcance por lo menos esa sensación grata de tomar el líquido vital que lleva el agua. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo eso, vamos a llegar a circunstancias de tipo de mucha apreciación, de mucha valoración. Lastimosamente, hoy ya no lo hacemos. Quiero comentarles de un caso, el caso de las mujeres en la guerra. Voy a tomar un solo nombre. Ese nombre tiene que ver con una persona que había nacido y se había criado en el departamento de Misiones. También acá el profesor Lucilo de Bolivia, que no es una profesora, que no hace mucho presentó un libro sobre una señora cuyo nombre lleva una cara. Cuando ve que se le pregunta a la gente, donde quiera que voy, o donde quiera que vaya, usted le dice, ¿quién fue pastor a Concepción Centro? La primera respuesta es alguno que se acuerdan, es el nombre de Margarita. Simplemente es el nombre de Margarita. Por eso es ni siquiera conocido de nosotros, no la vamos a conocer. Una de las más grandes heroínas que tuvo el Chaco, siendo ella mujer. Dicen que cuando el hijo, como muchos hijos de esta patria, fueron llamados él, como fueron llamados los demás, a ir a combatir, y tenía que presentarse acá, donde hoy en día está ubicado el estadio de Defensores del Chaco, y allí eran movilizados para ir, inclusive por tren, y llegar allá al lugar de las batallas. Y dice que el hijo viene y la mamá, increíble, no abandonó al hijo, lo acompañó. Siempre estuvo un paso más atrás y ella estaba enterada de todo el equipo que iba pasando. Hasta que un día, tristemente, le llega el aviso, la información que ella nunca quiso recibir, de su hijo falleció en el frente de la batalla. Estaba ubicado que hoy en día es Edad Díaz. ¿Y qué hizo ella? Dice que con el esfuerzo más grande que pudo,
pudo llegar hasta el lugar donde estaban los restos de su hijo y se encargó de traer los restos de su hijo hasta el lugar, hasta la morada donde él vivía. Allí, tan aislado, tan lejano en el charco, enterró a su hijo y él y su hijo vivieron juntos. Y la leyenda termina cuando hacia 1957 se encuentra rodada, ella amanece fallecida, muerta, abrazada a la cruz de su hijo. Hoy historias que no conocemos, porque son historias fantásticas, pero también son historias muy dolorosas, que reflejan un tiempo que se fue vivir a la gente que vive en nuestro país. Tampoco yo le digo vamos a vivir que sean de la historia, pero una cuestión muy importante es siempre saber de dónde venimos, para entender quiénes somos y para proyectar el futuro. Y este lugar, esta señora, de manera extraordinaria, tuvo esta idea de construir este museo. Este museo es una parte importante para entender esa historia. Acá está resumida esa historia de la guerra del Chaco. Por una parte, esa nación, y por la otra parte, de lo importante otra vez del idioma guaraní. Pasó un tiempo, el 28 de mayo de 1933, el coronel José Félix Echeverría Fuentes declara el idioma guaraní como el idioma de las tropas paraguayas. Y comienzan los soldados, los oficiales, todos a manifestarse guaraní, el único guaraní. Y ese fue el elemento probablemente estratégico más importante que tuvo Paraguay. Recuerdo y siempre suelo mencionar una anécdota donde se relata y está registrado, hay un archivo que contiene todos los mensajes cifrados que durante la guerra en este caso se pusieron en circulación. Una tropa paraguaya llegó a un lugar muy retirado, el único sitio donde había agua, y cuando llegó a ese lugar, tomó posesión del lugar, dicen que eran aproximadamente unos 700 hombres, que la mitad ya no estaban en condiciones de pelear, o estaban heridos, o estaban muy cansados. Estamos hablando de una distancia tremenda, de acá casi hasta la frontera, que nadie haría eso de a pie con mucha facilidad. Hoy ya está viajando en vehículos, cuesta llegar a esos lugares. En ese caso hablamos de gente que iba de a pie. Y bueno, en ese lugar se enteran que una tropa boliviana estaba viniendo en la misma dirección para tomar posesión de ese único sitio de agua. La tropa paraguaya pide socorro al Comanchaco, al comando del Chaco, y el Comanchaco se le responde con una frase, un mensaje guaraní. El mensaje simplemente decía: "Oenide, caballos que tomamos la prueba de la flota clandestina". Oenide, allí no hubo ningún problema para los bolivianos que ya sabía guaraní o aquellos que vinieron a aprender acá, al amanecer. El problema estuvo en caballos que tomamos la prueba. Un caballo de 3 patas, ni siquiera era entero el caballo, era un caballo mutilado, y más abajo de la frontera y más salado. Para que vean esa línea del medio donde decía caballo de tomamos la prueba. Porque nunca jamás pudieron entender que eso finalmente significó el tercer cuerpo de caballería. Claro, nunca hubo a caballo se encontró aquí. Paraguay ganó una batalla simplemente por una raza grande. Por eso es importante, no solamente en esos hijos de la historia de Paraguay que tienen que ver con las guerras, sino que todas las otras circunstancias, incluso de guaraní. Cada quien en el que cada quien tuvo a la ya que antes había un tuvo aquí, porque iba a subir. Y yo voy a saber qué va la niña, cuando iba a vivir aquí. Entonces, con estos datos, yo simplemente quiero relacionarme a ustedes a la lengua guaraní con los episodios. Por una parte, de lo que para mí es un antecedente de la guerra de la Primera Alianza contra el Paraguay, y en esta segunda parte, lo que fue la guerra del Chaco. Y destacar ahí varios nombres muy importantes, el propio ya después manejado el José Félix Echeverría, el famoso coronel Rafael Franco, y muchos otros, pero citamos a ellos como una especie de ejemplo de lo que llegaron a combatir acá. Y termino con esto. Si nosotros tomamos en
hoy dentro de la sociedad paraguaya, eso significa que estamos siempre con una lengua que está viva. Estamos hablando de prácticamente más del 80% de Paraguay que sigue comunicándose guaraní, que hay un 40% que sigue siendo un lengua guaraní. No le llamo guaraní menú, a mí me ocurrió guaraní, a mí me niña de guaraní. El guaraní sigue siendo la lengua mayoritaria de Paraguay. Estamos hablando de una segunda lengua, y de la segunda lengua que estamos hablando de la primera lengua más importante del público de Paraguay. Todo lo que están acá estudiando, estudiando de letras, sin falta van a ser estudiadores. Si ya no lo hablan, lo van a tener que aprender. En una sala de clase van a tener niños que hablan guaraní, jóvenes que hablan guaraní. En la universidad, jóvenes que hablan guaraní. En la calle, que hablan guaraní. Y esa es una cuestión que ustedes también pueden vista. El guaraní no se puede incluso decir entender a Paraguay siendo guaraní, pero guaraní siendo Paraguay. Este es